porque Dios le prometió la tierra de Canaán, y para ello permanecer en esa herencia, ellos debían seguir a Jehová, que hay una condicionalidad para que Israel permanezca en la herencia que Jehová le dio. Yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia. Que la herencia de la tierra, permanecer en la tierra, no ser arrancado de la tierra, tiene que ver con que Israel fuera fiel al pacto que Dios hizo con ellos. Entonces está diciendo aquí el sabio Salomón, ¿tú quieres vivir en la tierra por muchos días? ¿Quieres llegar a viejo? ¿Quieres que Dios te bendiga y todos tus días estén en paz sobre la tierra? Pues sigue la senda de los rectos. Queridos amigos y hermanos, bienvenido a su canal La Gracia Revelada y a su programa La Escatología Consumada, donde nos proponemos clarificar cada día los temas de la Biblia para una mejor comprensión en este sentido de los eventos finales, lo que la Biblia habla acerca de los últimos días. Esperando que en este programa la gracia del Señor Jesucristo pueda ser ampliamente derramada en cada uno de ustedes. En esta ocasión nosotros vamos a hablar de un tema que está ampliamente diseminado en todas las escrituras. Nos referimos a una promesa que hay en la Biblia referente a heredar la tierra. Usted va a encontrar en muchos textos de la Biblia donde se nos dice que los que sirven a Jehová, los que sirven a Dios, los que siguen al Señor Jesucristo, los mansos, heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Pero vamos a ver cuál es la carga teológica que tiene ese concepto. Vamos a ver en las escrituras qué es lo que eso quiere decir. Por ejemplo, nosotros leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 5, donde nos dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Al leer ese texto, muchos cristianos entienden que es que ellos van a vivir en la tierra para siempre, que la vida eterna será en la tierra. Pero eso entra en contraposición con otros versículos donde se nos dice que la vida eterna es en el cielo. Entonces, en esta ocasión nosotros vamos a ver cuál es el contexto de Mateo 5:5 y Salmo 37 y otros versículos más donde se nos hablan las escrituras de que los justos, los mansos, los que sean salvos, van a vivir o van a heredar la tierra. El concepto es heredar la tierra. Tenemos que entender algo. Cuando Dios le dio la ley a Israel, una de las advertencias que le dio fue que para ellos permanecer en la tierra que Él le daría, la tierra de Canaán, ellos debían obedecer continuamente su ley. Si se apartaban de Dios, si ellos seguían tras otros dioses, rompían el pacto, serían exterminados, serían arrancados de su tierra, ya sea por muerte o por exilio. Vamos a ver algunos versículos. Por ejemplo, en el libro de Deuteronomio capítulo 4, versículos 25 y 26. Cuando hayáis engendrado hijos y nietos y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompiereis y hiciereis escultura e imagen de cualquier cosa, e hiciereis los malos ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra a la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días, sino que seréis destruidos. Y en el versículo 40, guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy, para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolonguéis tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da para siempre. Entonces aquí está la premisa de que para ellos prolongar sus días sobre la tierra, para no perecer, ellos debían seguir a Jehová, amarle y obedecerle. Eso es importante que lo tengamos en cuenta, porque la herencia de la tierra, la promesa de heredar la tierra, está ligada a esas promesas que Dios dio en el pacto que hizo con el pueblo de Israel en el monte Sinaí a través de Moisés. Capítulo 11 de Deuteronomio, versículos 16 y 17. Guardad pues en vuestros corazones, no se infactúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros, y cierre los cielos y no haya lluvia,
ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que Jehová os da. Entonces aquí está diciendo que iban a perecer pronto. O sea, ya estamos viendo que la promesa de heredar la tierra y de permanecer en ella, que heredar que equivale en este sentido a permanecer, porque Dios le prometió esa tierra de Canaán, y para ello permanecer en esa herencia, ellos debían seguir a Jehová, obedecerle, amarle y seguir siempre sus leyes. Sigamos ahora en Deuteronomio también, pero en el capítulo 28, versículo 63 y versículo 64. Deuteronomio capítulo 28, versículo 63 y versículo 64, donde nos dice: así como Jehová se gozaba en haceros bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruirlos. Y seréis arrancados de la tierra, la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Y allí servirá a dioses ajenos, que no conociste ni tú ni tu padre, al leño y a la piedra. Entonces está diciendo que si desobedecen, Dios lo iba a esparcir, lo iba a arrancar de su tierra. Iba a permitir que naciones extranjeras, más poderosos que ellos, intervinieran y lo llevaran al exilio. Algunos morirían, otros irían en cautiverio. Entonces, ¿quiénes debían permanecer en la tierra? Los que obedecieron. Si Israel obedecía, podía permanecer en la tierra. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 18, repite la misma idea. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15 al 18. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que ande en sus caminos, iguales sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entra para tomar posesión de ella. Mas si tu corazón se apartare y no oyeres, y te dejares extraviar, y te inclinares a dioses ajenos y les sirvieres, yo protesto hoy que de cierto pereceréis, no prolongaréis vuestros días sobre la tierra, a donde vais pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. Entonces pereceréis pronto, seréis arrancados pronto. Entonces estamos viendo que hay una condicionalidad para que Israel permanezca en la herencia que Jehová le dio, la tierra de Canaán. Era seguir a Jehová y obedecerle todo el tiempo. También los profetas hablaron de la condicionalidad de Israel permanecer en la tierra basado en la obediencia. Vayamos a segundo libro de Crónicas, capítulo 7, versículos 19 y 20. Se vuelve a hablar de que Israel debía permanecer leal a Jehová para no ser arrancado de su tierra. Segundo de Crónicas, capítulo 7, versículos 19 y 20. Mas si vosotros os volviereis y dejareis mis estatutos y mi mandamiento que he puesto delante de vosotros, y fuereis y si viereis a dioses ajenos y los adoraseis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de los pueblos. También leemos en Jeremías, capítulo 7, versículos 5 al 7, donde se menciona otra vez la condicionalidad de la herencia de la tierra con la obediencia. Profeta Jeremías, capítulo 7, versículo 5 hasta el versículo 7. Pero si mejorareis cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad hiciereis justicia entre el hombre y su prójimo, si no oprimiereis al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramaréis sangre inocente, ni anduviere en pos de dioses ajenos para mal vuestro, os haré morar en este lugar, en esta tierra que di a vuestro padre para siempre. Entonces, ahí vemos que Dios le dice por medio del profeta Jeremías que si hacen justicia, si ayudan al necesitado, al pobre, al huérfano, a la viuda, si se mantienen leales a Jehová, ellos iban a permanecer en esa tierra para siempre. Y en ese contexto sabemos que para siempre se refiere hasta que murieran. Una vez que murieran ya no iban a morar en ella, ya no iban a vivir en ella. De manera que todos estos versículos y tantos otros que hay en las escrituras nos muestran que la herencia de la tierra, permanecer en la tierra, no ser arrancado de la tierra, tiene que ver con que Israel fuera fiel al pacto que Dios hizo con ellos. Ahora nos vamos al libro del profeta Amós. Amós, capítulo 9,
Y el versículo 15, hay otra vez una advertencia para que Israel no se aparte de Jehová, sino que se mantenga fiel, obedeciendo todos los mandamientos y estatutos que él les mandó. Amós capítulo 9, versículo 15 nos dice lo siguiente. Bueno, vamos a leer Amós, vamos a leer desde el versículo 13 para un mayor entendimiento del contexto. Amós 9 del 13 al 15. He aquí vienen días, dice Jehová, en que el que ara alcanzará al segador, y el pisador de las uvas al que lleva la simiente, y los montes destilarán mosto, y todos los collados se derretirán. Traeré del cautiverio a mi pueblo Israel, y edificarán ellos las ciudades asoladas, y las habitarán. Plantarán viñas y beberán el vino de ella, y harán huertos y comerán el fruto de ellos. Pues lo plantaré sobre su tierra, y nunca más serán arrancados de su tierra, que yo le di, ha dicho Jehová, Dios tuyo. Entonces, estamos viendo promesas generales, es decir, para el pueblo en general. Aquí está hablando específicamente de que Dios los traería del cautiverio y los bendeciría grandemente y les daría seguridad y nunca más serían arrancados de su tierra. Pero también las escrituras contienen algunos textos que nos hablan de individuos en lo particular, de que hay promesas de que el que se apartaba de Dios en lo particular sería pronto exterminado de la tierra y que el que se mantenía fiel a Dios, ese permanecería en la herencia que Dios le dio. Por ejemplo, vamos a leer en el libro de los Proverbios, en el capítulo 2, el libro de los Proverbios, en el capítulo 2 y los versículos 21 y 22, precisamente nos habla de la herencia de la tierra para los que son fieles a Dios, hacen justicia. Dice, bueno, vamos a leerlo del 20, Proverbios capítulo 2 del 20 al 22. Así andará por el camino de los buenos y seguirá las veredas de los justos. Los rectos habitarán la tierra y los perfectos permanecerán en ella. Mas los impíos serán cortados de la tierra y los predicadores serán de ella desarraigados. Entonces, aquí está hablando una advertencia para que los jóvenes no sigan el mal camino, para que no se desvíen por veredas torcidas, sino que sigan el consejo de Dios, porque dice que los malos serán arrancados de la tierra. No está hablando aquí, como dice, que los rectos heredarán la tierra y vivirán en ella, que Dios le está prometiendo la herencia de todo el planeta. Lo que sencillamente le está recordando es que hay promesa en el Antiguo Testamento, en el pacto que Dios hizo con Moisés, de que los que son fieles a Dios permanecen en la tierra. Entonces está diciendo aquí el sabio Salomón, ¿tú quieres vivir en la tierra por muchos días? ¿Quieres llegar a viejo? ¿Quieres que Dios te bendiga y todos tus días estén en paz sobre la tierra? Pues sigue la senda de los rectos. Sigue el camino de los justos. Sigues en el temor de Dios. Y en el capítulo 10 de Proverbio, en el versículo 30 nos dice, el justo no será removido jamás, pero los impíos no habitarán en la tierra. Y uno dice, bueno, pero yo veo que hay muchos impíos en la tierra, porque no está hablando del planeta en general. Son palabras de advertencias a la gente de Israel en ese entonces, para que no se apartara de Dios y para que no escogiera un camino contrario a la ley de Dios, que lleva a la muerte y que hace que la vida se corte a destiempo, que no llegue a viejo, que no prolongue sus días sobre la tierra. Son advertencias para que la gente tome en serio el camino de Dios y sepa que hay consecuencias por abandonar la senda de justicia que Dios ha trazado en su palabra. Pero estos versículos no están hablando de escatología, de que un día Dios va a destruir este mundo y que entonces en una tierra nueva todos los que hayan sido salvos vivirán eternamente. Eso no son profecías. Tenemos que tener en cuenta que muchas veces se entiende como profecía advertencias que Dios da al pueblo y la gente lo toma como profecía. Estas son advertencias de que no se aparten del camino de Dios para que no sean arrancados de su tierra, para que no vayan al exilio o para que no mueran jóvenes, sino que lleguen a viejo disfrutando de la herencia que Dios les dio. Ahora nos vamos a ir al Salmo 37. En este Salmo se repiten en varias ocasiones, varios versículos, que la tierra la heredan los justos. Por ejemplo, cuando leemos en el versículo 10 y 11 nos dice, porque de aquí a poco el malo no existirá, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Usando este versículo, muchos llegan a la conclusión
de que un día todos los malos van a desaparecer de la tierra y que solamente los buenos, los que siguen a Jehová, los que son obedientes, los que alcanzan justicia, esos van a vivir eternamente en la tierra. Sigamos viendo. En los versículos 22 y 29. Versículo 22. Porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Una vez más, los benditos de Jehová, lo que él bendice porque son obedientes, porque la bendición está ligada a que se obedezca a la ley, eso heredarán la tierra. Y los malditos serán de ella desarraigados. ¿Cuáles son los malditos en la Biblia? Deuteronomio 27:56 dice que el que no cumple la ley es maldito. Entonces el que no cumple la ley es maldito y como tal es desarraigado de la tierra. Versículo 29. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre sobre ella. Este es un texto que es muy usado para decir que es en la tierra que vamos a vivir eternamente. Que los justos van a vivir en la tierra porque Dios se lo prometió a Abraham y se lo prometió a los descendientes de Abraham. Pero, aunque aquí dice, recordemos que aunque dice para siempre, sabemos que cuando Dios le habló a Israel que iban a vivir en su tierra para siempre, era hasta que murieran. Si no ellos, y si no obedecían a Dios, iban a ser arrancados pronto. Entonces, todos estos versículos de Salmo 37 no están desligados de lo que leímos en Deuteronomio de los profetas, que hablan de que para heredar la tierra y permanecer en ella, hay que cumplir y obedecer la ley de Dios. Entonces, esos son versículos de exhortación a Israel de que no se aparten de Dios. Y en este mismo capítulo 37 hay algunos textos que lo aclaran de una manera bien detallada, que se está refiriendo a Israel en particular, que no se está refiriendo a una profecía de que un día los malos y todo el que no sirve a Jehová será arrancado de la tierra y que solamente quedarán los justos. Naturalmente, el que no sirve a Dios cuando muere, desaparece. Pero ya es otro tema porque ahí más adelante hablaríamos de qué sucede con los que no temen a Jehová después de su muerte. Entonces leamos el contexto de Salmo 37. Vamos a ver desde el versículo 1 en adelante donde nos dice: no te impacientes a causa de los malignos, ni tenga envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como hierba verde se secarán. Está diciendo aquí a Israel, y claro, hay una enseñanza para nosotros, pero no podemos obviar el contexto primario, la audiencia original. Le está diciendo, mira, no tenga envidia, por más que tú veas que lo que están prosperando aquellos que hacen maldad, que no sirven a Dios, que se van tras otros dioses, que hacen injusticia, ellos van a ser arrancados pronto. ¿Por qué? Porque Deuteronomio lo dice, porque el pacto lo dice. Entonces es una exhortación a no dejarse llevar de la aparente prosperidad, de la aparente bienestar que tienen aquellos que dan la espalda a Dios. Seguimos leyendo. ¿Qué es lo que debe hacer? Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitará en la tierra y te apacentará de la verdad. Entonces, ¿qué es lo que debe hacer? Aquel que le está hablando aquí que no tenga envidia de lo que hacen iniquidad. Versículo 3. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Lo mismo que dice en Deuteronomio. Si haces el bien, si cumple la ley, si no te apartas de Dios, vas a vivir en la tierra, no vas a ser arrancado de ella, no va a ir en exilio, no va a perecer joven, va a disfrutar de las bendiciones que Dios te ha prometido. Versículo 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, confía en él, y él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. 7. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Y ahí entonces que viene lo que dice más adelante, ahí mismo en el versículo 10, de que pronto serán arrancados. Pero lo que está hablando es de que la bendición aparente que tienen los perversos, que tienen los que se apartan de Dios, es pasajera, es transitoria. Que Dios no invalida su pacto y ha prometido bendecir con larga vida en la tierra a aquellos que le son fieles. Y que los que se apartan de Dios pueden aparentemente prosperar, pero las promesas están ahí. Dios no ha olvidado lo que prometió y lo que dijo en la ley
de que para permanecer en la tierra, para heredar la tierra, hay que obedecer a Dios. Pero estos versículos no están en un contexto de profecía donde se está anunciando que un día los malos van a heredar la tierra, los buenos van a heredar la tierra y que los malos serán arrancados para siempre. Repito, estos versículos no son escatológicos, no son proféticos. No se está anunciando que un día los que son malos desaparecerán completamente de la tierra y que los justos solamente ellos van a vivir en el planeta Tierra. No está hablando de eso, no son profecías, son advertencias. Eso está en el contexto de Israel. Son declaraciones de advertencias para que no se aparten de Dios y puedan prolongar sus días. Hay muchísimos versículos en el libro de los Proverbios donde dice que el justo alarga sus días, pero que el impío por su maldad es cortado pronto. Entonces, el Antiguo Testamento es claro de que si quieres vivir largos días sobre la tierra, tienes que obedecer a Dios. De hecho, el apóstol Pablo cita el mandamiento, el quinto mandamiento del Decálogo, cuando él dice, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y sea prosperado sobre la tierra. Dice que es el único mandamiento con promesa. Entonces le está diciendo, obedece padre y madre para que no muera joven. Pero hay otros versículos que hablan que no es solamente eso, que para Israel en el Antiguo Testamento tenían que seguir fieles a todos los mandamientos de Dios para evitar el cautiverio y ser arrancado de su tierra. ¿Está claro? Ahora, si nosotros entendemos que el Antiguo Testamento habla de que la herencia de la tierra, permanecer en la tierra, tiene que ver con no morir joven, tiene que ver con no ir al exilio, no debemos entender que cuando Jesús habla en Mateo 5:5 de que los mansos heredarán la tierra, está hablando a un pueblo que entiende el pacto que Dios hizo con Moisés. Jesús está diciendo allí que en el reino de él las cosas son diferentes. Cuando nosotros estudiamos la historia de Israel del siglo primero, de ese tiempo cuando Jesús estaba desarrollando su ministerio, nos vamos a dar cuenta que había muchos grupos que se estaban levantando para intentar derrocar el gobierno de Roma sobre ellos, independizarse por la fuerza. Y Jesús está diciendo, no es por la fuerza, no son los celotes, no son los grupos que se levantan armados, son los mansos los que van a heredar la tierra. Es decir, los que se van a quedar aquí en la tierra. Y sabemos que Jesús también profetizó de que Israel sería arrancado de su tierra. O sea, así como se profetizó en el Antiguo Testamento de que Israel sería arrancado de su tierra si no obedecía a Dios, Jesús también lo dijo. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, nosotros leemos en el versículo 43, donde nos dice, por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca frutos de él. Sabemos que Israel eran los representantes del reino de Dios. Es decir, la Biblia en el Antiguo Testamento habla de que Dios reinaba sobre Israel directamente a través, claro, de los reyes y los hombres que él escogió, que el pueblo eligió. Pero aquí está diciendo que él iba a quitar el reino y para darlo a los que produjeran fruto. Ahora, más adelante, Jesús mismo explicó que Israel saldría de su tierra. Vamos al capítulo 21 del Evangelio de Lucas, donde se profetiza, Jesús está profetizando aquí, lo que iba a suceder a Israel por haberse apartado de Dios, por haber rechazado el Mesías y por haber sido rebelde al mensaje que él le estaba dando. Lucas capítulo 21, versículos 20 en adelante. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas hay de las que tienen cintas y de las que críen aquellos días. Porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces aquí vemos la advertencia de Jesús, donde él le dice, cuando ustedes vean a Jerusalén rodeada de ejército, huyan a los montes, porque ha llegado su destrucción. Entonces dice, habrá gran calamidad e ira sobre este pueblo. Habrá gran angustia en la tierra. ¿Pero en cuál tierra? La tierra de Israel. La tierra que fue invadida por los romanos.
la ciudad que fue destruida, el templo que fue destruido. Entonces dice, caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Lo que está escrito en Deuteronomio. Si se apartan de mí, sirven a otros dioses, van a ir en cautiverio y van a morir a filo de espada. Y como ellos dijeron, no tenemos otro Dios, otro rey que al César, rechazaron el rey que Dios le envió, pues ellos sufrirían lo que está escrito en Deuteronomio. Hay mucha gente que no sabe que el antiguo pacto, antes de terminar completamente, tenía que dar el castigo a Israel, porque el antiguo pacto señala que si violaban el pacto, si lo violaban, tendrían serias consecuencias. Entonces, lo que aconteció en el año 70 fue el cumplimiento de lo que Dios había anunciado en el pacto con Moisés. Y aquí vemos que Jesús lo está profetizando. Está diciendo, serán llevados cautivos a todas las naciones y Jerusalén será hollada. Entonces le dice a su pueblo que ellos no van a perecer. De manera que, ¿quiénes permanecieron en la tierra? ¿Quiénes heredaron la tierra? Los que siguieron las advertencias dadas por Jesús. Los que se fueron a los montes. Ellos no perecieron, no fueron cautivos a todas las naciones, ni perecieron en la destrucción de Jerusalén. De manera que cuando Jesús está diciendo en Mateo capítulo 5 que los mansos heredarán la tierra, se está refiriendo a eso, que no van a perecer, que las maldiciones que están contenidas en Deuteronomio, que tienen que ver con ser arrancado de la tierra y con morir por las naciones extranjeras, no se iba a cumplir en ellos, pero sí se cumplió en aquellos que rechazaron al Señor Jesucristo. De principio a fin, las escrituras nos hablan que Jesucristo es nuestra única esperanza y nuestra única seguridad. Si bien es cierto que leímos varios versículos del Antiguo Testamento que nos hablan de que los justos heredarán la tierra, no menos cierto es que las escrituras nos muestran en el Nuevo Testamento de que delante de Dios no hay justo ni aun uno. Y ya hemos hablado de que hay una justicia relativa y una justicia absoluta. La justicia que se requiere para el cielo es la justicia absoluta, una obediencia completa y perfecta a todo lo que Dios demanda, lo cual es imposible para el hombre caído, que tiene una naturaleza pecaminosa, por lo cual el único que pudo hacerlo es el Señor Jesucristo, que él dijo en Juan 8:29, el Padre está conmigo, no me ha dejado solo porque yo hago siempre lo que a él le agrada. De manera que solo a través del Señor Jesucristo podemos ser justos para que se cumpla en nosotros esa promesa de heredar la tierra. Él dijo en San Juan capítulo 14, si mal no recuerdo el versículo 20, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Nuestra vida está ligada a la vida de Cristo. Cristo vive porque obedeció a Dios. La muerte no lo pudo retener, porque la ley dice claro, el que hiciera estas cosas vivirá por ella. Y Cristo las hizo y por lo tanto Dios lo recompensó con la vida eterna. Pero como estamos incorporados en Cristo, todos los que hemos creído en Él, participamos de la herencia eterna que Dios nos ha ofrecido a través de su Hijo Jesucristo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes y que recibamos esa justicia gratuita que Dios nos ofrece a través de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, poniendo toda nuestra confianza y nuestra fe en Él.